Sandra pensó muchas veces que denunciar podía costarle la vida. Había soportado años de insultos, amenazas, golpes. El día que finalmente entró a la comisaría, iba temblando, pero también sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que estaba haciendo algo por ella misma. Cuando salió, tenía más preguntas que respuestas. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Él podría acercarse? ¿Quién la iba a proteger? ¿Tenía que volver a su casa? Sandra descubrió que denunciar no era el final del camino. Era apenas el comienzo de una ruta para proteger su vida. Estás escuchando Voces y Derechos. Un programa realizado por la Fundación Forjando Futuros, con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz y la financiación de la Comunidad de Madrid. Aquí unimos voces para cambiar la historia. Bienvenidas y bienvenidos a Voces y Derechos, un espacio donde unimos voces para cambiar la historia. Este es un programa realizado por la Fundación Forjando Futuros con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz y la financiación de la Comunidad de Madrid. Esto como parte del proyecto Mujeres en Movimiento por un apartado libre de violencias. Hoy hablamos sobre un momento clave dentro de las rutas de atención. ¿Qué pasa después de denunciar una situación de violencia basada en género? ¿Y cuáles son las medidas de protección que existen para las mujeres? Para este cuarto programa nos acompañan Nora Isabel Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros, Ángela Vanegas, abogada del componente de atención psicojurídica a violencias basadas en género del proyecto, y María Isabel Correa, profesional social y experta en temas de género de la Fundación. Bienvenidas. Nora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Ángela, bienvenida. ¿Cómo va todo? Hola Cristina, muchas gracias por la invitación nuevamente a conversar sobre este tema de tanta importancia para las mujeres. Y María Isabel, bienvenida de nuevo a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de estar acá compartiendo este espacio con todos y todas. Bueno, empecemos a hablar de esto que nos convoca hoy y es una de las preocupaciones que tienen muchas veces las mujeres y es qué ocurre después de que yo denuncio lo que me está pasando, un caso de violencia de género, un caso de agresión, no solo violencia física, también psicológica, económica. Hay una ruta, pero ¿qué pasa después de que uno activa esa ruta? Nora, hablemos un poquito de qué pasa en estos casos. Sí, Cristina, precisamente como una de las mayores preocupaciones que tienen las mujeres después de que hacen su denuncia es qué va a pasar, ¿cierto? Siguen teniendo mucho miedo porque piensan que van a sufrir una represalia, que siguen siendo expuestas ante sus agresores, que el Estado no les va a brindar la protección necesaria. Entonces, es súper importante que conozcamos qué pasa después de eso, ¿cierto? Pero antes de que entremos como en materia, quiero dar unas cifras que son súper importantes. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y noviembre de 2025, más de 27.000 mujeres fueron víctimas de distintas formas de violencia basada en género en Colombia. Y en ese mismo periodo se registraron más de 12.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres. Pero lo más alarmante de todo esto que nos tiene que poner y que tenemos que poner demasiada atención es que 111 feminicidios se fueron consumados y que 297 fueron tentativa de homicidio. O sea, es una situación muy preocupante que nos tiene que poner en alerta, pero que por eso es importante que las mujeres conozcan qué pasa después de denunciar, qué mecanismos de protección existen. Para proteger no solamente su vida, sino su integridad. Y bueno, desde el proyecto Mujeres en Movimiento por un apartado libre de violencias, trabajamos precisamente en esto, para fortalecer el acceso a la información, al acompañamiento comunitario de las mujeres frente a este tipo de acciones que tienen que ver con la protección que el Estado les tiene que brindar. Son cifras muy alarmantes las que nos presentas, Nora,
Y Ángela, con respecto a esto, yo creo que es muy importante que las mujeres tengan la tranquilidad de saber que la ruta no es simplemente ir a denunciar y ya, y sentir que quedan expuestas o que precisamente por hacer esta denuncia sus agresores van a tener más motivos, entre comillas, para seguir ejerciendo estas violencias, sino que entiendan que la ruta es completa y que sigue habiendo un acompañamiento integral, que lo que pasa después de esto también, como nos contaba un poquito Nora, es seguir teniendo esa red de apoyo y que van a estar seguras. Gracias, Cristina. Cuando inicias el programa hablando de qué pasa después de la denuncia, pues en Colombia pasan muchas cosas, ¿sí? Si bien, digamos, los estados tienen la obligación de investigar y sancionar con debida diligencia, esto es, investigar de manera oficiosa, oportuna, imparcial y con perspectiva de género, la realidad a veces es compleja. ¿Por qué lo digo? Una de las dificultades, por ejemplo, para que las mujeres rompan con el ciclo de violencias es que han sucedido casos en los que cuando ellas deciden interponer la denuncia o romper con ese ciclo de violencia, escala la violencia hacia una violencia letal. Eso puede pasar porque culturalmente estamos pensando que si la mujer nos pertenece o esa pareja nos pertenece y se va, entonces no tengo nada que perder. Y ahí se pueden concretar, digamos, hay un riesgo más elevado para que las mujeres puedan sufrir un feminicidio. Por eso el Estado tiene que estar como muy atento a cuáles son las medidas entonces que puede, digamos, ordenar en la protección a esa mujer. El artículo 17 de la ley 1257 nos trae como un amplio catálogo de medidas de protección que van desde la conminación al agresor frente, digamos, al llamado de atención que le hacen para que cese en las violencias que está ejerciendo, el desalojo del agresor de la casa de habitación, una fijación provisional de cuota alimentaria y régimen de visitas, la orientación pues como psicológica, tratamiento reeducativo, y pues digamos que también la ley permite un numeral que dice como y las que necesite la mujer, porque finalmente cada una tiene unas necesidades diferentes. Y es que precisamente ahorita Nora hablaba de las cifras de feminicidio y tentativas que ocurrieron en 2025. Bueno, pues en 2026 ya la Defensoría del Pueblo también emitió unas alertas muy importantes porque se han registrado 129 noticias criminales entre las que se han presentado hechos consumados y tentativas. Es por eso que las instituciones están llamadas a cumplir con sus obligaciones legales porque la vida de las mujeres puede estar en riesgo. Y precisamente también lo que hablábamos en programas anteriores de la articulación, es muy importante que desde la justicia se cumpla con todo esto que enunciaba Ángela, pero también pensar, María Isabel, que después de que se hace todo este tema legal, por decirlo de alguna manera, también es muy importante que haya un acompañamiento psicosocial, porque las mujeres pues se atreven a denunciar, para muchas es difícil, como lo hemos enunciado con cifras, pero cuando ya se atreven, también quedan muchos miedos, muchos interrogantes, como lo escuchábamos al inicio también. Entonces es importante esta red de apoyo. Sí, total. Hay que tener en cuenta que después de denunciar, las mujeres no solamente se están enfrentando al miedo que sienten por el agresor, sino que tienen huellas de años de violencia en sus vidas, de manipulación, de control. Entonces es normal que las mujeres sientan emociones como ansiedad, que sientan mucha culpa, mucha tristeza, que se pregunten como, hey, ¿hice lo correcto? ¿Esta era la decisión que debía tomar o no? ¿Será que estaba exagerando? ¿Estaba sobredimensionando? Incluso después de haber tomado la decisión de denunciar, hay muchos casos en que las mujeres se sienten arrepentidas de haber hecho la denuncia. Entonces hay que tener en cuenta que el proceso de denuncia es emocionalmente desgastante, que para las mujeres recordar lo que vivieron, contar los hechos de nuevo, tener temor a posibles como acciones y reacciones del agresor, pues las pone en un lugar de mucha vulnerabilidad. Por eso el acompañamiento emocional tiene que ser también muy importante, no solamente el legal y la ruta que ya nos contaba Ángela y como todos los recursos que hay, sino que también las mujeres se sientan escuchadas, apoyadas, protegidas, que sepan que aunque el miedo no desaparece de inmediato, denunciar es el primer paso para recuperar la seguridad, la tranquilidad y esa vida libre de violencia de la que estamos hablando, y que el acompañamiento emocional es muy importante en esta etapa, saber que no están solas y que existen rutas de protección reales que marcan la diferencia.
Devolvámonos un poquito al inicio del programa con esa historia que contábamos de Sandra y Ángela. Analicemos un poquito entonces por qué es que las mujeres sienten como ese miedo después de denunciar y realmente cuáles son esas garantías que existen para que se sientan seguras y para que estén protegidas. ¿Por qué sienten miedo? Tienen toda la razón de sentirlo, pues porque existe codependencia emocional, porque existe codependencia económica, por lo que hablábamos en otros programas también sobre las cargas culturales que hay sobre las mujeres, de sostener la familia a costa de lo que eso implique, esperar a que el otro cambie. Bueno, como que hay ahí también unos imaginarios sociales y culturales que nos han cargado mucho en sostener a veces lo insostenible. En la atención que hemos realizado en diferentes municipios del eje bananero, hemos identificado, bueno, claro, buenas prácticas, por supuesto, de las instituciones, pero algunas que nos generan alertas, porque, por ejemplo, no sé, llega una mujer víctima de violencia a la comisaría y le dicen, sí, tengo cita para dentro de 3 semanas, cuando la ley lo que menciona es que la recepción de la denuncia es inmediata y dentro de las 4 horas hábiles siguientes debe salir esa mujer con medidas de protección. O bien encontramos instituciones que brindan las medidas de protección, pero creen que el proceso termina ahí. Es como ella se fue con su papel y sus medidas de protección, pero es que ellas por sí solas no actúan. O sea, entonces, ¿cuál es el seguimiento que está haciendo? ¿Programaste la audiencia? ¿Hubo descargos? ¿Llevaron las pruebas? ¿Las declararon de forma definitiva o no? Si hubo incumplimiento, abrieron el incidente de incumplimiento. Bueno, como que hay algunas cosas que sí nos generan alertas, porque pues finalmente una orden de protección sin el seguimiento institucional adecuado, sin el acompañamiento de los funcionarios y las funcionarias de manera adecuada no es funcional. Tenemos un caso hoy, por ejemplo, en Turbo, donde hay una mujer que no se ha podido hacer efectivo el desalojo del agresor, porque la Policía Nacional y la comisaría no se han articulado. Es como la comisaría yo ya las ordené y la policía yo no puedo ir sin la comisaría, entonces ninguno la ejecuta. Entonces, ¿qué hace esa orden de protección ahí guardada un mes cuando ella sigue conviviendo con su agresor? Es muy importante que sepamos, recordemos nuevamente que ese deber de debida diligencia, que además es una herencia que nos deja por allá en los 2000 el caso de Campo Algodonero con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en México, y que interpuso, pues digamos, los estados están obligados a actuar con debida diligencia precisamente porque deben actuar de manera oportuna. Y oportuna es que un minuto que pase para una mujer víctima de violencia puede ser un riesgo fatal. Entonces, bueno, como entender que esa historia de Sandra refleja que, claro, hay alivio al momento de denunciar porque hay una decisión, pero también hay interrogantes y preguntas sobre qué va a pasar después y que es también muy entendible. Sí, totalmente, Ángela, el tiempo es demasiado valioso en esos casos, las rutas tienen que ser prontas, tiene que haber celeridad de parte de las autoridades y yo creo que desde el proyecto también precisamente lo que se hace es concientizar a las mujeres porque muchas veces esta información no es de conocimiento público, muchas mujeres no saben a lo que tienen derecho cuando acuden a estas rutas y también el tema de la corresponsabilidad de los funcionarios, de la sociedad, de las organizaciones como Forjando Futuros, Asamblea de Cooperación por la Paz y Comunidad de Madrid, que hacen posible este proyecto y que están allá en el territorio Nora y que lo que buscan es eso, que estas mujeres sepan lo que pueden hacer, los derechos que deben hacer respetar de alguna manera para que estos funcionarios que de pronto no se articulan, como lo que nos contaba Ángela de la policía y la comisaría, pues en última sí cumplan con sus obligaciones. Sí, yo creo que ahí volvemos a insistir lo que dijimos en el proyecto anterior. O sea, si el Estado se articula para tantas cosas, ¿por qué no se articula en temas tan prioritarios como defender la vida de las mujeres? Y ahí tenemos que poner un foco de atención, insistir de que se reglamente esta articulación de una manera muy, muy concreta, para que realmente las mujeres no tengan que vivir o enfrentar estas situaciones de manera solas. Creo que el acompañamiento es esencial para que las mujeres sigan denunciando, para que después de la denuncia las mujeres sientan que hay un respaldo, porque es que denunciar no quita el miedo. Denunciar es un paso que hacen las mujeres o que hacemos las mujeres en la búsqueda de nuestros derechos. En decir, sí, yo soy una persona que tiene derechos y por favor necesito que el Estado me los proteja, ¿cierto?
Pero ahí necesitamos necesariamente que ese respaldo, no solamente del Estado, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad, de las amigas, de los familiares, hace parte de esa protección. En este proyecto es importante señalar, las mujeres no solamente tienen el acompañamiento jurídico, en donde se les brindan las rutas, en donde se les indica legalmente qué pueden hacer, sino que también hay un acompañamiento psicosocial para que las mujeres puedan tramitar o transitar todo este proceso tan duro, tan difícil que viven o que han vivido por años. Es importante también decir que no todas las personas ni todas las mujeres hacen ese tránsito de la misma manera, y por eso es tan importante que desde estos procesos, desde estos proyectos, pues a veces leer un libro, ir a un espacio donde las consientan, porque a veces las mujeres hemos perdido eso, o sea, no sabemos que tenemos que cuidarnos a nosotras mismas físicamente, emocionalmente, y que esa es parte también de la capacidad que tenemos para resolver y tramitar las violencias que vivimos. Entonces, hoy, desde este proyecto también queremos decirles eso, que nosotros estamos brindándoles este acompañamiento psicológico, que están ahí, que ahí hay profesionales para escucharlas, que hay personas que ya han hecho todo este proceso en proyectos anteriores y que también están dispuestas a apoyarlas y que no tienen por qué vivirlas solas, que parte de superar las violencias, parte de buscar el acceso a sus derechos, parte de que el Estado las proteja, tiene que ver con eso, con que ellas puedan hablar, con que ellas puedan ser escuchadas de manera empática, con que podamos encontrar en un Estado que no nos siga revictimizando, sino un Estado que verdaderamente nos brinda garantías de no repetición frente a los hechos de violencia que vivimos cotidianamente. Y para complementar eso, Nora, decirles que denunciar no es el final del camino, sino que es el inicio de esa ruta de protección, de acompañamiento y de acceso a los derechos. Les agradezco mucho por acompañarnos en este cuarto programa de Voces y Derechos, un espacio donde unimos voces para cambiar la historia. Estás escuchando Voces y Derechos. Un programa realizado por la Fundación Forjando Futuros, con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz y la financiación de la Comunidad de Madrid. Aquí unimos